A veces, el tiempo no solo cura, sino que revela quién realmente eres. Cuando has sido ignorado, rechazado o has sentido que tu alma se desmorona, es fácil caer en la desesperanza y pensar que todo se ha perdido. Pero en ese silencio profundo, en ese vacío que parece inmenso, yace una oportunidad. Porque el tiempo, con su paciencia infinita, pone a cada uno en su sitio. Y tú, en ese proceso, tienes el poder de transformar el dolor en una armadura invencible. El estoicismo te enseña que ninguna herida es eterna, que en la adversidad se forja la verdadera fortaleza. Solo debes confiar en que, al final, el tiempo revelará tu valor y te devolverá a ti mismo. El tiempo no es tu enemigo, sino tu aliado más sabio. En medio del caos, la pérdida o la decepción, muchas veces queremos que todo se arregle, que la tormenta pase y que la vida vuelva a su curso. Pero la realidad nos enseña otra cosa, las heridas necesitan su tiempo para sanar y las cicatrices, su momento para mostrarse con dignidad. La paciencia no es pasividad, es la fortaleza de entender que todo tiene un ritmo, una cadencia que no podemos forzar ni apresurar. El estoicismo nos recuerda que aceptar la realidad no significa resignarse, sino comprender que hay cosas que están fuera de nuestro control. La aceptación es la puerta que abre la paz interior. Cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a navegar en armonía con la vida. La resistencia solo alimenta el sufrimiento. La aceptación, en cambio, te permite soltar. Soltar no es rendirse, es entender que en la rendición hay una fuerza superior, la serenidad. No te aferres a lo que ya no puede ser. La vida, como el tiempo, sigue su curso, y tú también debes avanzar, con paciencia y dignidad. Porque quien comprende que todo pasa, que nada es eterno, se vuelve inmune a los golpes del destino. La verdadera fortaleza surge cuando aceptas que el dolor, como el tiempo, cumple su función. Y que en su paso, te está enseñando a ser más fuerte, más sabio y más auténtico. El tiempo pone a cada uno en su sitio porque, al final, revela quién realmente eres. La paciencia y la aceptación no son signos de debilidad, sino de un alma que ha aprendido a confiar en su proceso y en su propia capacidad de reconstrucción. Porque solo cuando sueltas el control, solo cuando aceptas la realidad tal cual es, puedes comenzar a moldear tu destino con la firmeza de quien sabe que, en la aceptación, reside la verdadera libertad. La verdadera libertad comienza en la mente. No en las circunstancias externas, ni en las personas que nos rodean, sino en el dominio que ejercemos sobre nuestros pensamientos y emociones. Porque si permites que tus sentimientos te controlen, serás esclavo de ellos. La tormenta emocional te arrastra, te consume, te hace perder el rumbo. Pero si aprendes a gobernar tu mente, si dominas esa voz interna que siempre intenta distraerte o derribarte, entonces tienes el poder de mantenerte firme ante cualquier adversidad. Recuerda esto, tú no eres tus pensamientos, tú eres el que los observa. La mente es como un río que fluye constante. Puedes dejar que esa corriente te arrastre, o puedes aprender a ser el que la dirige. La diferencia entre uno y otro es la diferencia entre la esclavitud y la libertad. La mente que se deja llevar por el miedo, la tristeza o la ira, es una prisión. La mente que comprende que esos sentimientos son pasajeros, es un castillo en la cima de la montaña, inquebrantable y sereno. Sé consciente de tus emociones, pero no te identifiques con ellas. No te conviertas en la víctima de tus propios sentimientos. La ira, el resentimiento, la ansiedad, son como nubes pasajeras. Tú eres el cielo, vasto, eterno y inmutable. Cuando aprendes a observar tus pensamientos con distancia y calma, descubres que no eres tus emociones. Eres mucho más que eso. Eres el testigo, el que elige qué dejar entrar y qué dejar pasar. La libertad verdadera no es tener control sobre el mundo exterior, sino sobre tu interior. Es tener la fortaleza de no ser arrastrado por la tempestad, sino de mantenerte en paz, en silencio, en claridad. Porque cuando dominas tu mente, ninguna circunstancia puede doblegarte. No importa cuán fuerte sea la tormenta afuera. Dentro de ti, hay un refugio que nada puede destruir. Ese refugio es tu autocontrol. Es la clave que abre la puerta a una vida de paz, de dignidad y de poder interior. Recuerda siempre,
el dominio de ti mismo es el primer paso para convertirte en quien realmente eres. No permitas que tus emociones te controlen. Tú tienes el poder de elegir qué sentir, qué pensar y qué actuar. La verdadera fuerza reside en esa elección consciente. Porque en esa elección, en ese acto de voluntad, se revela el alma de un hombre que ha decidido ser dueño de su destino. En medio del caos, cuando las palabras parecen inútiles y las heridas aún arden, allí se revela un poder que pocos comprenden, el silencio. No es una ausencia de voz, sino una declaración de fuerza. La dignidad no se mide por cómo reaccionas ante las heridas, sino por cómo permaneces firme en la adversidad. El silencio, bien entendido, es la expresión de un alma que ha aprendido a controlar su ego, que no necesita justificarse ni defenderse ante quienes buscan desestabilizarte. El estoicismo nos enseña que en la quietud se encuentra la verdadera autoridad. Cuando otros gritan, tú callas. Cuando el mundo te juzga, tú permaneces en silencio. Porque entender que las palabras son muchas veces armas vacías, te da un poder inmenso. La dignidad no se pierde en las palabras, sino en la actitud, en la postura del corazón que sabe que no necesita demostrar nada. La dignidad es un escudo que brilla más en la oscuridad de la adversidad. El silencio es una poderosa afirmación, no soy lo que dicen de mí. Es una declaración de autosuficiencia, de control interno. Porque quien puede callar en el momento adecuado, domina la situación sin esfuerzo aparente. La verdadera fuerza no está en la violencia de las palabras, sino en la calma que las trasciende. La calma que revela quién eres realmente, aún en medio del tormento. La adversidad pone a prueba tu carácter. Pero solo aquellos que entienden el valor del silencio y la dignidad emergen más fuertes. La dignidad no es una máscara que usas solo en los momentos felices. Es un estado de alma que se mantiene intacto incluso cuando todo parece desmoronarse. Es en ese silencio, en esa postura elevada, donde se revela la verdadera grandeza de un hombre. Recuerda esto, en la adversidad, tu poder no radica en cómo reaccionas, sino en cómo permaneces. La dignidad y el silencio no son debilidades, son las armas más poderosas de un alma que sabe quién es y qué vale. Porque en esa quietud, en esa firmeza, reside la fuerza que ningún viento puede doblegar. La verdadera victoria está en mantener la calma cuando todo a tu alrededor quiere que te rompas. Porque quien domina su silencio, domina su destino. El dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más severo y más sabio. Es en la herida donde se revela la oportunidad de crecer, de forjar una fuerza que ninguna tormenta puede destruir. La diferencia entre quien se rinde y quien se fortalece radica en cómo enfrenta ese dolor. El estoicismo nos enseña que convertir la adversidad en virtud es un acto de voluntad consciente. Tú tienes el poder de decidir qué hacer con esa herida, con ese sufrimiento que parece insuperable. El autocuidado no es un acto de egoísmo, sino un acto de valentía. Significa honrar tu propio ser, atender tus heridas, proteger tu paz interior. Es entender que solo cuando te cuidas, cuando te das el tiempo y el espacio para sanar, puedes realmente reconstruirte. La autocompasión no es debilidad, sino la base desde la cual renaces. No se trata de negar el dolor, sino de reconocerlo con honestidad y usar esa experiencia como combustible para tu transformación. Reflexionar sobre tu dolor es como encender una linterna en la oscuridad. No para huir de ella, sino para entender su origen, su significado y su propósito. Cada lágrima, cada momento de desesperanza, lleva en sí una semilla de sabiduría. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia? ¿Cómo puedo convertir esta herida en un pilar que sostenga mi crecimiento? La respuesta está en tu interior, en esa voz que te invita a aprender y a seguir adelante. No permitas que el dolor te consuma, sino que te impulse. Cada cicatriz, cada lágrima, es un recordatorio de que has sido capaz de sentir, de vivir, de luchar. Y que, a pesar de todo, tienes la fuerza para levantarte. La verdadera fortaleza no radica en ignorar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía y convertirlo en una fuente de poder. Porque en la reflexión honesta, en la autocomprensión profunda, construyes una fortaleza que ningún rechazo, ninguna pérdida, ni ninguna adversidad podrá destruir. Recuerda siempre, el autocuidado y la reflexión son tus armas más poderosas en la batalla contra el dolor.
son los cimientos sobre los que puedes edificar una vida más fuerte, más sabia y más digna. Porque quien cuida de su interior, domina su destino. Y en esa transformación, en ese proceso de convertir lágrimas en fuerza, reside la verdadera libertad. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de ser autosuficiente. No en la independencia superficial que busca aislarse del mundo, sino en la profunda confianza en uno mismo. La vida que construyes debe estar cimentada en tu interior, en tu carácter, en tu dignidad. Cuando dependes demasiado de lo externo, te vuelves vulnerable. Pero cuando aprendes a sostenerte desde dentro, ningún viento puede derribarte. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino una expresión de sabiduría y autodominio. El desapego, por su parte, no significa indiferencia ni frialdad. Es la libertad de no aferrarte a lo que pasa, a lo que posees, a las opiniones de otros. Es comprender que todo en la vida es transitorio y que tu paz no debe depender de los cambios externos. La verdadera libertad radica en la capacidad de soltar y aceptar que lo que no controlas no te define. Cuando te vuelves dueño de esa verdad, te vuelves dueño de tu destino. Construir una vida basada en la autosuficiencia requiere esfuerzo y disciplina. Significa fortalecer tu espíritu con valores sólidos, cultivar tu mente y cuidar tu cuerpo como templos de tu alma. Porque solo quien es completo consigo mismo puede enfrentar cualquier tormenta sin perder su equilibrio. El estoicismo nos recuerda que no buscamos una vida sin problemas, sino una vida en la que no dependemos de ellos para ser felices. La felicidad verdadera surge cuando somos los arquitectos de nuestra propia existencia. El desapego no es renunciar, sino liberarte. Liberarte de las cadenas del ego, de las expectativas, del miedo a la pérdida. Es reconocer que tu valor no se mide por lo que tienes, sino por quien eres en tu esencia más pura. Cuando aprendes a desprenderte, a soltar el control que no te pertenece, encuentras un poder que nadie puede arrebatarte. Porque la autosuficiencia y el desapego son los pilares que sostienen un alma fuerte y digna, que no se doblega ante las circunstancias, sino que las enfrenta con serenidad y firmeza. Recuerda esto, una vida verdaderamente tuya no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna que has construido. Cuanto más te desprendes, más te posees a ti mismo. Y en esa posesión, en esa libertad interior, reside la verdadera plenitud. Porque solo aquel que es autosuficiente y desapegado puede caminar con paso firme, sin importar lo que el mundo le presente. El tiempo, ese juez implacable, pone a cada uno en su sitio, pero tú tienes la llave para decidir cómo te sitúas tú. No permitas que las heridas del pasado o las tormentas del presente te definan. En cambio, toma el control, mira hacia adentro y fortalece esa base inquebrantable que solo el estoicismo puede ofrecerte. La verdadera transformación comienza cuando eliges trabajar en ti mismo, cuando decides ser el arquitecto de tu destino, no una víctima de las circunstancias. La vida siempre te dará lecciones, solo tú puedes decidir si las aceptas con humildad y coraje, o si las dejas pasar sin aprender. Este es tu momento para levantarte, para reafirmar que en tu interior reside un poder que ninguna adversidad puede destruir. No esperes a que el tiempo te ponga en tu sitio, tú tienes la autoridad para marcar tu camino y forjar tu verdadero carácter. La grandeza no es un destino, es una elección diaria.